Primer libro de Samuel, capítulo número 5. Tenemos varios textos que revisar en esta noche, pero primer libro de Samuel, capítulo número 5, vamos a leer desde el versículo número 1. Dice la escritura: después de que los filisteos capturaran el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón. La pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla, a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón. Nuevamente lo colocaron en su lugar, pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban en la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Cuando hablamos lo que provoca la presencia de Dios, es algo muy relativo, depende en qué sector. La presencia de Dios, en término general, transforma una atmósfera. Aquí mismo, reciente, acabamos de disfrutar un ámbito muy particular. Cuando atraemos la presencia de Dios, se manifiesta la presencia de Dios. Hemos visto a la luz de la Biblia y en la realidad que cualquier cosa puede ocurrir. Los enfermos sanan, los cautivos quedan libres, los perdidos traen el Señor un compungir y un convencer de corazón, redarguye su espíritu y hay un transformar de su vida, o por lo menos una revelación de quién es Jesucristo. Hay gente que recibe visiones, hay gente que tiene revelaciones, inspiraciones, palabra, etcétera, en ese ámbito de la presencia de Dios. Por regla general, de eso vamos a hablar más adelante. Creo que es una extraordinaria experiencia. Hay libertad, ya lo manifestamos, ya lo vivimos. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Este enfoque es que el Señor, por regla general, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos sellados, fuimos marcados, nos dieron las arras de nuestra herencia, es decir, el Espíritu Santo nos selló para el día de la redención. Sin embargo, la responsabilidad de cada creyente, y de eso ya estudiamos, es mantener una constante comunión con la presencia del Señor. Hoy, en esta era, es la persona gloriosa del Espíritu Santo la que el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos envió desde aquel día del Pentecostés en Hechos 2. Entonces, el Espíritu Santo es la persona con la cual tenemos que tener una constante relación, comunión. Estudiamos ya abiertamente sobre él, aunque hay mucho, por supuesto, que conocer. Pero cuando Pablo dice no apaguéis al Espíritu, se está refiriendo a que por regla general somos templo y morada del Espíritu, pero tenemos que reconocer que cuando está apagado significa que no hay una manifestación, no hay una evidencia de su presencia. La presencia del Señor es como el aire. Todo mundo tiene el oxígeno y respira. Mucha gente con eso está contento y está bien. Pero cuando la presencia de Dios se manifiesta, te lleva a otra atmósfera, a otro nivel. Y es cuando ya, solo estoy trayendo esa gráfica o ejemplo del viento, cuando el viento sopla sobre ti. Tú no lo ves, tú no lo hueles, pero lo sientes. ¿Cuántos están de acuerdo? Así es la presencia de Dios.
Cuando está manifiesta es cuando ese viento está soplando. Entiéndame, tomando este ejemplo. Entonces mucha gente tiene al Espíritu dentro, tienes oxígeno, tiene la presencia del Señor, pero no hay manifestación en su vida. ¿Y por qué no hay manifestación? Hemos hablado. Si no hay una vida apartada del pecado, si no hay una vida, por lo menos, dejemos eso del pecado, una vida de relación con Dios, de oración, de consagración, de relación con la palabra, de hacer propósitos de búsqueda, es una vida que va a estar siempre contristando. En su vida va a estar apagado el Espíritu. No va a haber una evidencia de la manifestación de su presencia en su vida. ¿Por qué? Porque está contristado. La responsabilidad de la iglesia como individuo es no permitir contristar al Espíritu Santo, que lo puede hacer la desobediencia, por supuesto se traduce pecado, etcétera. Hoy quiero, en la línea de pensamiento que hemos traído acerca del arca del pacto, como un tipo, como una sombra o figura de la presencia misma de Dios, recordar un poquito de lo que hablamos la ocasión anterior. Hablamos cuando se pierde la presencia de Dios. Ese fue uno de los enfoques más tremendos, creo yo, que el arca, con relación al arca, y que es una representación, repito, de la presencia de Dios, nos puede ilustrar a nosotros de una manera tremenda. Y estuvimos viendo cómo el arca primero fue llevada desde el Éxodo, en la travesía del desierto, entran a Canaán, llega la época de los jueces, llega la época de Samuel, llega la época de Elí, el sumo sacerdote. Y vimos también en el primer libro de Samuel, capítulo 4, cómo los hijos de Elí, que eran los guardianes, Ofni y Fines del arca, estaban haciendo cosas perversas que ofendían a Dios. Elí era alguien que no les amonestaba como debía, y Dios soltó una palabra y una sentencia muy tremenda, que ya vimos eso también. Pero lo cierto es que paralelo a que estaba el arca y estaban los sacerdotes allí, estaba el ejército de Israel peleando frente a los filisteos. Ellos estaban en tremenda angustia y a alguien se le ocurrió ir a traer el arca. La sacaron del lugar de donde no debía. Es algo así como que entraron en una especie de qué sé yo, de un misticismo desequilibrado, y tomaron el arca como un fetiche, como un amuleto, y lo fueron a sacar de donde no debían. Eso representaba, como quien dice, a mí el Señor es el que me obedece, y no es así. Es nosotros que tenemos que obedecer al Señor. Porque, entre paréntesis, hay gente que quiere un evangelio acomodado a su estilo de vida, cuando lo correcto es que nuestro estilo de vida debe de sujetarse al estilo de vida del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí tienen que haber cambios. Entonces ellos trajeron el arca, la sacaron del lugar. Ofni y Fines, los guardianes, murieron ahí. Primero un júbilo y todos pensaron, el Señor va a hacer cosas lindas. No, se desagradó porque no fue en obediencia, ni era el tiempo ni la ocasión para poderla sacar. Y más a eso, con la falta de integridad y santidad que Ofni y Fines tenían, dice la palabra que murieron en un solo día 4,000, después 30,000 soldados. Murieron los sacerdotes Ofni y Fines. Llega alguien a notificar, se recuerda al sumo sacerdote, padre de estos, y le dice, murieron tus hijos, hubo mucha muerte en el ejército, y tomaron el arca. Dice la Biblia que cuando el sumo sacerdote escuchó que el arca había sido tomada, cayó de sus espaldas y se desnucó, y así muere Elí. Todo ese era el cumplimiento de una sanción que venía sobre este sacerdote sumo y su descendencia. Muy bien, cuando escucha eso, una de las esposas de estos sacerdotes dice que dio a luz. Ella estaba encinta, dio a luz, y cuando nace el bebé, ella dice Icabod. Y el término Icabod significa la gloria de Dios es traspasada. Cuando quitan la gloria. ¿Qué era la gloria de Israel? Era llevar el arca. Era un misterio de Dios. Había permitido Dios que ese cofre
revestido de madera de acacia y de sitim, revestido de oro por fuera y por dentro, y que contenía 3 elementos que representan la misma deidad, ¿verdad? Representa al Padre, representa al Hijo, el Espíritu Santo, y hemos hablado de esto. La vara de Aarón que reverdeció es tipo del Espíritu Santo. Las tablas de la ley habla del Padre, quien las dio. Y el maná, que es el pan que descendió del cielo, esa urna que contenía maná, era representación de Cristo. Entonces ahí estaba la gráfica en el arca, todos esos elementos estaban ahí. Pero la gloria de Israel fue traspasada. ¿Por qué? Porque los filisteos tomaron el arca y se la llevaron como trofeo de guerra. Ellos dijeron: no hay mejor trofeo que haber tomado el arca de la alianza de Israel. Lo que ellos ignoraban era todo lo que implicaba el llevarse el arca, el tocarla con manos impuras, el que no fueran sacerdotes sobre hombros, sino de otra manera ser transportado. Lo que ellos vieron, lo que ellos hicieron, dice que llevaron el arca, y lo leímos ahí, y la pusieron en el templo de su Dios como un trofeo. Ahí la dejaron a la par. ¿Sabe cómo era el dios Dagón? El dios Dagón, dice que la historia dice que era una especie de pez, tenía rostro de pez, era como un pez, la representación del ídolo o el dios Dagón. Cuando está el arca ahí puesta, los sacerdotes se van a descansar. Al día siguiente iban a oficiar, a hacer algún ritual, cuando encuentran que Dagón estaba postrado. Le voy a decir algo: el Señor humilla a sus enemigos, humilla a todo lo que no es Dios, humilla a los falsos. Estaba postrado el dios Dagón frente al arca. Entonces dice que ellos, con su reverencia, enderezan al dios Dagón y lo vuelven a erigir. Y al día siguiente, ¿qué pasa? No solo estaba postrado, ya no tenía manos, estaba mutilado y decapitado. Por eso cantamos: decapitó a Dagón, el dios de los filisteos, cortándole las 2 manos, lo redujo a vanidad. Dele un aplauso a aquel que humilla a esos que son vanidad, a esos ídolos, hermano, que no sirven para nada, porque no hay otro Dios como el Dios de los cielos. Alguien dice amén. Oiga, qué humillación, oiga, qué vergüenza. Y todavía ellos, hermano, se preocupan. Está aquel mutilado. Eso representa, primero, cuando está postrado, representa que él hace que lo adoren otros, lo humilla. Número 2, cuando le corta las manos, representa no tiene acción, no pueden hacer nada. Lo decapita, no puede pensar. Eso es lo que ocurre en el mundo espiritual. Cuando la presencia de Dios se manifiesta y hay algún espíritu inmundo, alguna fuerza, alguna tiniebla, viene una confusión, viene el Señor a decapitar, viene el Señor a trastornar, viene el Señor a inutilizar, viene el Señor, hermano, a traer enceguecimiento y embrutecimiento a las fuerzas de Satanás. Alguien dice amén. Eso equivale a lo que ocurrió en tiempo de Josafat, que ya hemos hablado también. Cuando Josafat, en el campo de batalla, allá en Crónicas 20, están adorando por órdenes del Señor, están haciendo el hábitat a Dios. ¿Se recuerda? Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Su presencia se manifiesta y los enemigos comenzaron a matarse entre ellos mismos. Todas las emboscadas para Judá, entre ellos se la hicieron. Y dice la palabra que Dios les dio una gran victoria, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, el campamento del enemigo sufre una gran pérdida, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un aplauso al Señor. Entienda que tan importante es la presencia de Dios, que va a traer confusión al maligno. Y a eso, si usted le suma la historia que ya vamos a tener tiempo para hablar más adelante, en otras semanas, cuando David está adorando a Dios en la habitación real, en el palacio del rey Saúl, aquel que estaba atormentado por un espíritu malo. David adoró, la presencia de Dios se manifestó y el atormentador salió atormentado. Dice que huía el espíritu malo de Saúl. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor atormenta. Súmele esto: la presencia
del Señor Jesucristo física. La misma gloria, hermano, del Señor dentro del cuerpo llamado Jesús. Ahí estaba el ungido, 100% Dios, 100% hombre, pero ahí iba el Señor. Cuando entró en una ocasión a una sinagoga, Jesús se sentó tranquilo, no empezó a reprender, no dijo aquí estoy, solo llegó, o sea, su presencia llegó. Y entonces quien se manifestó, un espíritu inmundo de atrás en una persona que le gritó: ya vienes a atormentarnos antes de tiempo, te conozco, eres el santo. Y el Señor le dice: enmudece. No lo estaba reprendiendo, pero su presencia incomoda a todos los espíritus inmundos. Por eso cuando estamos en la alabanza y la adoración y la presencia de Dios se manifiesta, hasta los demonios tienen que evidenciarse y se tienen que ir en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Todas esas glorias se ven allí en la presencia del Señor. Entonces vea lo que provoca la presencia del Señor en el campamento enemigo. Pero siguiendo en la línea de pensamiento del arca, el arca estuvo en esa ciudad de Edom, donde estaba el templo de Dagón. Estuvo por un tiempo estos angustiados porque hubo muerte, hubo, hermano, un pavor terrible. Entonces lo mandaron a otra ciudad de filisteos llamada Ecrón. Y allá también el Señor hizo estragos. Dice que cuando llegó el arca a Ecrón, comenzaron a brotarles tumores en los cuerpos de toda la nación, todas las ciudades filisteas. Y no solo eso, se desató una plaga en sus sembrados de ratones, hermano. Era terrible eso. Estoy parafraseando el capítulo que estamos en mención, capítulo 5. Luego los de Ecrón, hermano, llegó a Gat, y luego en Ecrón fue terrible toda esa hazaña, lo que Dios hizo. Entonces pasó por Edom, por Gat y por Ecrón el arca, y hizo estragos. El que no moría, por lo menos dice que quedaba con tumores. Entonces llega la tremenda preocupación de los filisteos y dice: no podemos con el Dios de Israel, no podemos con tener el arca acá, tenemos que devolverla. Y ellos hacen una convocación, y a quienes llaman es a los adivinos y a los principales agoreros o sacerdotes del templo de Dagón. Y dice primer libro de Samuel, capítulo 6, léalo rápido conmigo, versículo 1. Estamos estudiando lo que provoca la presencia de Dios en el campamento enemigo. Entonces dice en el versículo 1, primer libro de Samuel 6: el arca de Jehová en la tierra de los filisteos estuvo 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, oiga por favor, quiero que preste atención, ¿a quiénes llamaron? A los sacerdotes y adivinos. Ok, a todo lo que es ocultismo, a los adoradores paganos de Dagón y a la gente que hacía cosas del más allá por el ámbito de adivinación. Preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de devolver a enviar a su lugar. Ellos se dieron cuenta que no era el lugar, el arca, donde debía estar. Por eso estaba haciendo estragos por donde pasaba. Vienen los agoreros, estos hechiceros, la gente, y le dan la respuesta y le dicen lo que tienen que hacer. En el el versículo número 7 les dicen: haced pues ahora, estoy en primer libro de Samuel 6, 7. Haced pues ahora un carro nuevo. Préstele atención a eso, carro nuevo. ¿Quiénes están trayendo, entre comillas, la brillante idea de cómo devolver el arca? Los hechiceros, los adivinos, los sacerdotes de Dagón. Perfecto. Entonces les dice: traigan un carro nuevo y tomen luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Uncid las vacas al carro, haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis, verso 8, luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro. Tenían que enviar un presente como para justificar o gratificar ese gran error. Y las joyas de oro, que eran
eran cosas de oro, pero eran tumores que hicieron de oro y ratones de oro. Mire qué extraño. Pero de alguna forma querían pagar ellos una ofrenda por lo que la temeridad de tener el arca en su territorio. Tomaréis luego el arca, verso 8, la pondréis sobre el carro, las joyas de oro que le habéis de dar en pago o en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella. La dejaréis que se vaya, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Preste la atención a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. No fue nada de accidente, hubo una sanción muy severa de parte de Dios. Entonces mandan la carreta, mandan el arca sobre ella, ahí van los presentes también, allá van los bueyes, y ellos están divisando. Llega a una región ya de territorio de Israel llamada Bet-Semes. Verso 13. Pareciera como que ya llegó y que alegre y que vamos a tener regocijo. Mire lo que pasa. Los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca. Se regocijaron cuando la vieron. Venía en un carro, vino al campo de Josué en Bet-Semes, paró ahí donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro, ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Deténgase ahí. Pareciera como que todo está bien. El Señor nos envió el arca, ya lo que habíamos perdido ahora la tenemos, pero no estaba en su lugar, no había sido transportada de acuerdo a una instrucción de Dios. Y la revelación, si se puede usar el término, de la forma de enviarla fue por parte de los adivinos y los sacerdotes. ¿Qué pasó en el verso 19? Siguen los estragos. Entonces dice en el verso 19: Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Oiga esto: hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Yo quiero que usted preste atención a eso, hermano. Era tan terrible esa temeridad de haber sacado el arca de su lugar desde tiempo de Ofni y Fines, llevarla al campamento de los filisteos, esto llevarla allá al templo de Dagón, los estragos que hizo en todas las ciudades, en Gat, en Ecrón, en Abdón, todos los que hizo. Ahora llega a Bet-Semes y resulta que mueren 50,070 hombres. ¿Por qué? Aquí le voy. Porque habían mirado dentro del arca. El arca, el cofre de madera, tenía la cubierta. Ya hemos estudiado sobre esto. Esa cubierta que estaba protegiendo los tres elementos estaban dentro, era conocida como el propiciatorio. Y la palabra propiciatorio en hebreo significa asiento de la misericordia. Oiga, asiento de la misericordia. Sobre eso estaban los querubines con alas desplegadas en actitud de adoración. Para poder ver dentro del arca, ¿qué tuvieron que hacer? Remover la cubierta. Hicieron a un lado la misericordia y se toparon con las tablas de la ley. Cuando alguien hace a un lado la misericordia, se va a topar con la ley, y la ley mata. Por eso usted y yo no tenemos que estar, hermano, en ese legalismo del cual nunca tuvimos y mucho menos vamos a abrazar ahora, porque por gracia somos salvos, por gracia y por la fe, y eso no ha sido don de nosotros sino don de Dios. Pero hay gente legalizando, judaizando, obligando. Deje a los que están en esa dispensación. Ahí hay un trato muy particular con nuestros amados, pero nosotros en Jesucristo, el Señor nos ahorró todo ese asunto de rituales, de ceremonias, de legalismo. No, hombre, si por ¿qué hizo usted para ser salvo? Nada, lo hicieron por usted. Todo, Cristo derramó su sangre gratuitamente, solo es de accesar. Por eso somos salvos, por gracia, por misericordia. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, la misericordia, que significa amor por la miseria. Cuando alguien hace un lado la misericordia, se topa
con las tablas de la ley. Entonces viene sanción y murieron 50,070 hombres. Lloró el pueblo, verso 19, porque Jehová los había herido en gran mortandad. 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, otra región, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Nadie quería relación con el arca porque no estaba en su lugar. Repito, a veces, hermano, se nos olvida las causas del origen de una racha de crisis. Hay gente que dice: no sé por qué me está pasando esto, no sé por qué me siento así, no sé por qué tengo pérdida, no sé por qué. Y uno empieza a reprender. Y no, hombre, las fallas, yo le llamo fallas de origen, no empezaron ahí en Bet-Semes, empezaron de haberla sacado del lugar donde estaba en tiempos de Elí. No debieron moverla. Desde ahí comienza el asunto. ¿Qué enseñanza es? Que a veces hay cosas que hoy vemos y nos pasan, pero dice alguien: como el tiempo todo lo borra, ¿verdad? Entonces ya no se acuerda, pero Dios sí se acuerda. Y hay fallas de origen. ¿Y sabe por qué el pródigo tocó fondo? ¿Sabe por qué el pródigo está, hermano, mendigando comida de cerdos? Porque las fallas de origen comenzaron cuando desobedeció y pidió la herencia en vida y la malgastó y vivió perdidamente, y eso lo llevó gradualmente a tocar fondo en la pocilga. ¿Alguien está entendiendo? Entonces hay fallas de origen. La falla de origen de esta gente fue: sacaron el arca, y a eso súmele, por inspiración de adivinos, llevaban un carro nuevo. No era la orden de Dios, todo estaba mal. Y a eso súmele, hicieron a un lado el asiento de la misericordia, se topan entre otras cosas con la ley, y la ley mata. Ahora, esta gente la manda a otra región, a Kiriat Jearim. Y esto sí me gusta, porque dice en el capítulo 7, versículo número 1: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, la pusieron en la casa de Abinadab. Me gusta también ese nombre, Abinadab, situada en el collado. Pero también esto, mire qué lindo: y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, verso 2, pasaron muchos días, y lo dice claro, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años estuvo en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab, y a quien consagraron, santificaron para resguardo del arca fue a Eleazar. ¿Sabe qué significa Abinadab? El nombre de Abinadab significa padre de generosidad, dadivoso. ¿Sabe qué significa Eleazar? Significa Dios es mi ayuda. Qué interesante que lo dejan en la casa de un generoso que Dios va a ayudar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es mi ayuda para poder preservar el arca. Pero aquí voy. Esto tiene mucha relación en tiempos de David con la iniciativa extraordinaria que tuvo el rey. Pasaron 20 años en la casa de Abinadab el arca. Llegó el tiempo. Nace la historia de Saúl. Es reprobado. Dios levanta en todos los procesos a David. Entonces es posicionado. Llegó el tiempo de ir a tomar el trono. Cuando ya está en el trono, lo primero que hace es una convocación a todos los principales. Es una convocación pensando en aquello que dejaron en la casa de Abinadab. Y en el capítulo número 13 de primer libro de Crónicas, lo dice también en 2 Samuel 6, pero vamos a ver la versión que dice primer libro de Crónicas 13. Va a ver usted la relación que hay en todo esto. Dice en el verso número 1: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, con todos los jefes. Verso 2: y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios,
enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Pero vea cuál era el propósito. Verso 3: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Fueron 20 años, hermano, que estuvo el arca sin una acción. Y dice verso 4: y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David tuvo experiencias en lo micro, cuando cuidaba las ovejas de su padre, cuando venían las fieras, los lobos, cuando él tenía que sacarlas de las fauces de algún lobo, algún cordero, cuando con honda, hermano, y con vara les daba duro a los depredadores de las ovejas. Él tenía el respaldo, él veía cosas preciosas. Como siempre no se separaba del arpa, quiere decir que siempre adoraba en todo lugar. Allá andaba David. Sus mejores inspiraciones no fueron en el trono, sus mejores composiciones fueron en el anonimato, allá con las ovejas, allá quitando garrapatas, allá despulgando, allá defendiendo. Allá aprendió a ser un guerrero, allá aprendió a ser fiel en lo poco. Allí, hermano, leal, cuidando las ovejas de su padre. Pero en todo ese entorno, oiga bien, él vio el respaldo y el crédito de Dios. Fíjese que hay momentos que uno quisiera que en aquellos tiempos, ¿verdad?, que hubieran cámaras para dar testimonio de lo que Dios está haciendo en esos pequeños lugares. Pues a propósito, dice Dios, pues no hay ni fotos ni nadie va a atestiguar, porque estás aprendiendo a lo micro. Y si eres fiel en honrar a Dios y darle toda la gloria allá en lo pequeño, cuando llegues a lo mucho vas a saber dar también la gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Yo le he contado a usted que a mí, cuando yo empecé, no tengo mucho tiempo, pero voy a dar breve testimonio. Cuando estaba como un director de adoración en mi congregación, hace unos años atrás, nos turnaban a los directores de alabanza en algunas congregaciones de la ciudad. Había una en particular que a nadie le gustaba ir. Un día me tocó ir y me di cuenta por qué no les gustaba llegar a los directores a llevar la alabanza a esa congregación. Ahí, hermano, la gente, no deje que no le ponían atención. Ahí andaban los novios besándose, otros distraídos, otros durmiendo. Si uno estaba que suda la gota gorda ahí adorando. Cuando los miraba, ellos viéndolo a uno, distraídos. No, que entonces dije yo, con razón, a mis amados compañeros de milicia no les gustaba ir a esa batalla. Pero entonces se volvió un desafío para mí, porque dije: Señor, yo te conozco, yo sé cómo eres, las experiencias que he tenido allá en el secreto, en la recámara. Yo quiero que me des las victorias aquí. Pues resulta que yo solicité y dije: déjame a mí unos meses, le dije al coordinador, déjame ahí, voy a ir. Y miércoles a miércoles ahí estaba. Le pedí al pastor que me permitiera enseñar un poquito, cápsulas, porque no se puede cosechar donde no se ha sembrado. Entonces sembrábamos la instrucción, la administración. Hermano, yo oraba, ayunaba porque el Señor hiciera cosas lindas, se moviera, la gente adorara. Mire, hermano, al pasar de los meses era una atmósfera parecida a la que hemos disfrutado aquí hace unos, gloriosa, libre. La gente adoraba, la gente danzaba, la gente era quebrantada por la presencia del Señor. Hermano, precioso. Pero en ese tiempo, pues no había internet, no habían cámaras, no había nada, pero habían vivencias en lo pequeño. Te voy a decir algo: David sabía que en sus experiencias allá con las ovejas pocas de su padre, que tenía el respaldo y el crédito de Dios, y él sabía que era por su presencia, dijo: bueno, si en lo micro me ayudaste, Señor, ahora que estoy en lo macro, soy el rey de todo Israel, necesito el arca.
es lo primero. Necesito tu presencia, es darle prioridad. Nunca te olvides, por mucho que el Señor te posicione en un trono empresarial, ministerial, profesional, ¿quién es el que te puso la corona? Nunca te olvides que es el Señor que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar y lo hace príncipe y príncipe de su pueblo. Nunca te olvides, hermano. Y David lo sabía. Todos se habían olvidado de la presencia del arca. Todos se habían olvidado del arca. Hay gente, hermano, que se le olvida. Ya tiene la posición, ya tiene el trono, ya tiene el ministerio y deja de tener comunión con la presencia de Dios. Eso es no negociable. Por eso David se preocupó por el arca. Usted preocúpese de eso. Por eso nuestra oración matutina tiene solo un nombre: un clamor, una súplica. Tu presencia. Es su presencia, porque hemos entendido ese gran secreto. Si Él está, todo va a estar bien. Si Él no está, aunque tengas todo material, no va a haber nada bueno. Pero con el Señor vamos a llegar a puerto seguro. Vamos a tener victoria, vamos a tener respaldo, vamos a tener asistencia, vamos a tener liberación, sanidad, provisión. Va a haber visitación de ángeles. Los cielos se van a abrir. Ángeles van a descender a ministrar. Van a traer del cielo lo que Dios tiene para su pueblo. Su presencia, hermano. Miren la figura del arca, la cubierta, estaban los querubines. Entonces cuando el arca, eso es una gráfica, es un tipo, cuando la presencia de Dios se manifiesta, se viene también el séquito que rodea el trono. Por eso hay ministración angélica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vea lo que dice acá. Todos dijeron está bien. Pero el versículo 5, no voy a entrar a mucho detalle, pero voy a aterrizar en esto. Entonces dice, primer libro de Crónicas 13:5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jerim. Subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jerim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora, préstele atención, que mora entre querubines, sobre la cual su nombre es invocado. 7. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, padre generoso, en un carro nuevo. Oh, deténgase. ¿En qué lo llevaron? Dice su Biblia. ¿Se recuerda de dónde vino la inspiración para devolver el arca? ¿Quiénes fueron los que propusieron un carro nuevo? Los adivinos de Filistea, de la tierra de los filisteos. Agarre esto. Hay gente con buenas intenciones queriendo atraer el arca de su presencia, pero con revelaciones de adivinos de Filistea. Entiéndase. Hay fórmulas que Dios ha dejado y patrones que se tienen que respetar para que sea complacido Dios. Las buenas intenciones no te van a llevar a tu destino. David tenía la buena intención: traigamos el arca. Todo el mundo dijo excelente, ¿cómo la vamos a llevar? Y alguien sugiere carro nuevo. ¿Dónde aprendieron eso? De lo que los filisteos enseñaron. Transportaron el arca en carro nuevo. ¿Cuál era la orden de Dios para llevar el arca? Bueno, recordemos lo que dice la escritura en el capítulo número 5, capítulo número 15, versículo número 14, primer libro de Crónicas 15. Así los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Y dice en el verso 15, estoy en primer libro de Crónicas 15:15. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. El arca no podía ser llevada
ni en un carro nuevo, ni en un carro viejo, ni en otra forma. Tenía que ser transportada sobre los hombros de los sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Qué fácil, ¿verdad? Aquellos, el arca, llevarla en un carro nuevo, algo ahí más o menos sofisticado, representa lo nuevo. Y no estoy nada en contra de lo moderno y lo actual, pero no sacrifiquemos los principios. No podemos estar haciendo a un lado a los sacerdotes, y la demanda para los sacerdotes es que tengamos presencia sobre nuestra vida. Póngase de pie, levante sus manos al cielo, porque también el cierre de esta palabra es que en el primer desfile murió Usa, pereció porque también vio en el arca y fue y removió la cubierta sin duda, y hubo muerte. Levante sus manos al cielo. Amado, démosle gracias a Dios, porque si está la presencia de Dios en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, Dios va a pelear nuestras batallas. Así como avergonzó y decapitó y mutiló al Dios de los filisteos, así también cualquier potestad, cualquier principado, cualquier gobernador, cualquier hueste de maldad va a ser trastornada por causa de la presencia de Dios. Debes de tomar en cuenta, amado, que el respaldo de Dios, su presencia, va a marcar siempre la diferencia.